Bueno, le damos la bienvenida. Vamos a hacer una pequeña presentación acerca del formato XBRL para la presentación de estados financieros. Arrancando con un diagrama que seguramente muchos de ustedes conocen, que tiene que ver con la transmisión de mensajes del proceso de comunicación, emisor, receptor, porque básicamente el XBRL va a participar de un proceso de comunicación a través de codificar el mensaje para un canal determinado, que es la comunicación entre máquinas, la comunicación a través, por ejemplo, de web services. Pero esto se trata de un estándar, esto se trata de una codificación de estados financieros de manera de que sean entendibles por muchas personas, de la misma manera que las propias normas internacionales de contabilidad también son un estándar, del cual seguramente ustedes conocen. Ejemplos de estándares, seguramente muchos de ustedes conocen, van desde las señales de tránsito, los propios idiomas, los lenguajes como tales, son una codificación, los protocolos de comunicación, por ejemplo en Internet, las normas contables, como yo les decía, o hasta los conectores USB que nos han permitido que distintos dispositivos utilicen los mismos cables, una cosa que quienes utilizamos dispositivos electrónicos hace mucho tiempo, en sus inicios era todo un problema porque los distintos dispositivos tenían sus propios conectores o cables. En Uruguay, por ejemplo, las pruebas PISA como un estándar de medición del conocimiento de escolares está en discusión, pero lo quería poner ahí como ejemplo en el sentido de que un estándar no necesariamente es bueno, depende de un montón de factores, sea considerado como un estándar realmente, y tiene que ver con esas características que mencionamos aquí, por ejemplo, que sea definido de manera conjunta, es decir, que los distintos participantes de ese estándar del proceso de comunicación lo reconozcan como tal, que sea de uso voluntario, es decir, que las distintas partes lo consideren una codificación válida, a su vez que esté disponible para ser entendido por la comunidad, que sea de uso libre, que no tenga costo para quien lo usa, generalmente eso es un valor importante para la generalización de los estándares, y a su vez que pueda reutilizarse y extenderse, y de eso vamos a estar hablando cuando hablemos de XBRL. Seguramente ustedes conocen el HTML como un lenguaje de marcado en Internet, a pesar de que a lo mejor no sepan cómo funciona. Básicamente la codificación HTML son una serie de etiquetas o de tags o de marcas que en el código de una página web, por ejemplo, permiten asignar valores de formato al texto incluido en esa página. Entonces, por ejemplo, hay una etiqueta generalmente marcada con signos de mayor y menor, por ejemplo, la letra N para negrita o la letra I para cursiva, la letra U para subrayado. Esa codificación lo que permite es que las máquinas, a través de ese estándar que es HTML, entiendan que hay que darle un determinado formato a un texto que en inicio es lo que se llama un texto plano, un texto sin formato. Una extensión de HTML es lo que conocemos como XML. El XML tiene características muy similares al HTML, pero lo que permite es asignar al contenido asignar sus características, digamos. Es decir, cuando nosotros marcamos con tags de HTML que Juan Pérez tiene un tag de inicio y un tag final que es una N, lo único que estamos hablando es de su formato. Si nosotros acordáramos en un lenguaje XML que hay un tag que se llama nombre, cuando abrimos el tag y usamos entre símbolos de mayor y menor la etiqueta nombre, y hasta que cerramos ese tag con una barra y ese mismo valor nombre, lo que estamos diciendo es que el contenido que está entre esas dos etiquetas es efectivamente un nombre. Lo que sigue es un ejemplo de una etiqueta de cargo y otra de teléfono. Es decir, simplemente son etiquetas que le permiten a una máquina interpretar los datos de acuerdo a esas etiquetas. Obviamente estamos haciendo una definición muy sencilla, digamos, de lo que es XML, pero simplemente pensar en eso como el paso previo para un tipo de XML en particular, que es XBRL, que va a ser el acrónimo de un lenguaje de etiquetado para reportes que lo vamos a considerar extensible, ¿sí?
Esa X de extensible, que es la misma X que está en XML, lo que nos permite es que las etiquetas, que el juego de etiquetas pueda variar según las necesidades de reportes financieros. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener en XBRL son definiciones que van a ser unívocas para etiquetar información financiera y empresarial. Esto lo que básicamente hace es que dos estados financieros elaborados por dos empresas distintas, con un plan de cuentas distinto entre ellas, sí, al pasar a un formato XBRL va a permitir o va a facilitar la lectura de esa información a través de estas etiquetas o códigos que van a ser unívocas al momento de definir los contenidos de ese archivo. Entonces, pensando en un estado financiero en formato papel, lo que tenemos es una serie de cuentas y rubros con importes. En un formato HTML lo que estaríamos haciendo es simplemente marcar con etiquetas el formato, es decir, que es un título, que es una posición de ese estado financiero. Pero cuando hablamos de XBRL, lo que vamos a tener es una serie de códigos que van a aparecer en etiquetas que nos van a permitir entender esa codificación. ¿A qué me refiero con esto? Es que cada una de las empresas, para rubros como disponibilidades, podría utilizar distintos números de cuenta o distintas descripciones para esas posiciones. Caja, efectivo, disponibilidades, pueden ser distintos nombres que al momento de intercambiar información entre empresas deberíamos asumirlos como idénticos o similares. Lo que hace XBRL es definir un conjunto de etiquetas para formalizar esa comunicación. A ese conjunto de reglas que tienen los XBRL le vamos a llamar taxonomía, ¿sí? Si nosotros pensamos en las reglas generales de los archivos XML, vamos a estar hablando de la especificación XML, que son, como decíamos, reglas generales de cómo se estructuran los archivos de marcado en general. A su vez, hay una especificación internacional acerca de las propiedades generales del lenguaje XBRL, es decir, de cómo se arman archivos de este tipo. Pero cuando bajamos ya a una lista de etiquetas en particular para formar un archivo XBRL en particular, estamos hablando de una taxonomía. Por ejemplo, vamos a tener una taxonomía en España que puede ser distinta a la taxonomía de Uruguay a los efectos de preparar estados financieros. Y cuando hablamos de un framework de taxonomías, lo que hablamos es de un conjunto de taxonomías que se utilizan para distintos fines en un mismo ámbito. Por ejemplo, la Auditoría Interna de la Nación tiene su framework de taxonomías que son reglas y conjuntos de etiquetas distintos para distintas actividades. Por ejemplo, para estados financieros presentados por empresas que usan NIF completas o NICS, normas internacionales de contabilidad completas, y hay una taxonomía distinta para pymes, para las NIF para pymes, y ese conjunto de taxonomías es lo que llamamos un framework. Un informe XBRL va a ser un informe en particular, un conjunto de datos particular de acuerdo a una taxonomía en un formato XBRL. Por lo tanto, si volvemos al diagrama original del proceso de comunicación, el emisor lo que va a hacer es aplicar una taxonomía para codificar el mensaje y generar un XBRL. Ese XBRL va a viajar a través de un canal, generalmente un web service, pero también puede ser un repositorio de información. Va a llegar como XBRL al destinatario, al receptor de la información, que va a aplicar la misma taxonomía para explicar ese mensaje, para entender ese mensaje. La gran fortaleza que tiene XBRL es que permite uniformizar la comunicación y que no necesariamente el receptor tenga que entender las reglas o cómo interpretar los estados financieros enviados por, obviamente, el emisor. Además de eso, se le puede agregar un componente adicional que es la firma digital. Es decir, yo puedo utilizar una taxonomía para generar un XBRL y a ese XBRL agregarle una firma digital para que en este proceso de comunicación tenga mayor validez la información que se transmite. El receptor lo que va a hacer es validar esa firma y le va a permitir interpretar ese estado financiero como un estado financiero válido o generado efectivamente por ese emisor. ¿Cómo va a funcionar este proceso en la práctica? Del lado del emisor, lo que vamos a tener es, por ejemplo, información en planillas electrónicas o información obtenida de nuestro sistema ERP.
Vamos a tomar toda esa información financiera, le vamos a aplicar una taxonomía y vamos a hacer el proceso de etiquetado. Esto obviamente es un proceso técnico de elaboración de un archivo XBRL a partir de la combinación de información de datos con esa taxonomía de etiquetado. Ese informe XBRL debe ser validado para verificar que cumple con la especificación, con la taxonomía, con la especificación de XBRL y con la especificación de XML en general, a lo cual se le puede agregar la firma digital al momento del envío. Del lado del receptor, el procedimiento es a la inversa. Una vez que recibimos un archivo XBRL, vamos a validar el formato a través de la taxonomía, es decir, vamos a asegurar la integridad de ese archivo, vamos a hacer la validación de la firma digital y eso nos va a permitir visualizar los estados financieros, porque tenemos herramientas técnicas que nos permiten a partir de un XBRL ver la información ya no en formato de código, sino en formato visual para un usuario, pero también el procesamiento de datos, y esta es una de las partes más importantes, que tiene que ver con que un estado financiero XBRL puede ser incorporado a una base de datos, puede ser incorporado a un ERP, puede ser incorporado a un sistema específico, por ejemplo, de análisis crediticio, y lo que va a facilitar es la interpretación de esa información, va a facilitar la incorporación de esa información a sistemas para la toma de decisiones. Por lo tanto, aquí cerramos esta primera presentación de XBRL. En una presentación siguiente vamos a estar hablando de la central de balances electrónica en Uruguay, que es una aplicación específica del uso de XBRL para estados financieros.